El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa de la Unidad Académica Tepic del CICESE donde compartimos conocimiento y experiencia sobre ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Mi nombre es Marileidy Arbizu y hoy estamos acompañados por los doctores Ansel Rodríguez González y Lino Alberto Rodríguez Coayahuitul. Ellos nos hablarán sobre la inteligencia artificial generativa en el contexto de cómo en el futuro el trabajo se verá impactado por esta tecnología, específicamente para programadores y para investigadores. ¿Qué tal, doctores? Bienvenidos. Bienvenida, Marileidy, también acá, pues, disfrutando una vez más, pues, poder platicar con todos. Gracias a ambos por la invitación, a Marileidy, Ansel. Me da gusto estar aquí otra vez. Me da gusto tenerlos de nuevo. Y para comenzar, y que el público se familiarice con el término, ¿podrían explicarnos qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, en el contexto de la inteligencia artificial existen distintos tipos de algoritmos. Existen algunos algoritmos que, por ejemplo, nos ayudan a hacer predicciones, nos ayudan a detectar cosas, por ejemplo, algoritmos que pueden reconocer imágenes, que pueden reconocer comandos de voz, o algoritmos que a lo mejor encuentran similitudes en grandes grupos de datos, ¿no? Otra categoría de algoritmos son los algoritmos generativos. Los algoritmos generativos, hay toda una teoría, todo un marco de trabajo detrás de ellos, pero si tuviera que explicarlos en muy pocas palabras, digamos que son el producto de invertir el proceso de los algoritmos que hacían reconocimiento o predicciones. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un algoritmo que me permite reconocer letras escritas a mano. Entonces yo le pongo una imagen de una letra y el algoritmo ve la imagen y me dice qué letra es. Si invertimos este proceso, si lo hacemos en reversa, si yo le digo la letra, entonces me va a generar una imagen que corresponde a esa letra. Y si además yo, como te digo, hay otros procesos intermedios, pero si yo a lo mejor le puedo poner algunos números ahí a lo mejor al azar, puedo generar distintos modelos de la misma letra. Eso es a grandes rasgos o de manera muy básica, muy fundamental lo que son los algoritmos generativos. Y esto ya llevado a otra escala, pues tenemos los modelos con los que ya la gente está empezando a familiarizarse, como los algoritmos de chatbots, como ChatGPT, o algoritmos que hacen imágenes, y algoritmos que, por ejemplo, emulan la voz de alguien. Ya también he visto que están muy de moda en redes sociales. Y bueno, estos son los algoritmos generativos. Sí, es correcto a lo que se refiere el doctor. Están bastante en auge en redes sociales estas inteligencias artificiales que generan tanto texto, imágenes e inclusive videos, ¿no? Que muchas veces ya estos videos son difíciles de distinguir, sí, pero que verdad, todavía tienen cierto toque, ya, ¿no? Hay videos también, sí, me ha impresionado mucho. Estuve viendo unos videos apenas de ahí, no sé si alguno de ustedes lo vio, a lo mejor no sea conveniente que digamos, pero era una reunión de jefes de estado que habían tenido una discusión, pero solamente de palabras, y luego hicieron el video donde se agarraban a jalones, ¿no? Y ese video ya era falso. Claro. Era muy gracioso. Lo bueno es que en el contexto podemos distinguir que es falso, pero muchas veces hay imágenes, sobre todo, que ya no se alcanza a distinguir si son reales o no. O es muy difícil de distinguir, porque ya se hace tan bien, ya queda tan bien, que incluso
digamos, la forma de hablar, la forma de caminar, el específico de las personas en particular que están en el video, se pueden reproducir, ¿no? Entonces, eso hace que sean casi indistinguibles, ¿no? Y hay todo un área de ética hacia allá, pero hoy no queremos hablar tanto de ética, sino queremos hablar más de cómo este tipo de herramientas, centrémonos en este tipo de agentes conversacionales basados en grandes modelos de lenguaje. Hay una parte ética, como dices, y también hay una parte técnica de la que hoy no nos vamos a enfocar, ¿verdad? Sí. La parte técnica podríamos decir por qué es difícil hacer algoritmos que los reconozcan, que detecten los falsos. Hay una parte técnica muy interesante con respecto a eso, pero hoy no vamos a hablar de eso, ¿no? Es un tema interesante para otro episodio saber si ya se está haciendo tecnología precisamente para detectar. Hay un problema ahí axiomático, pero lo platicaremos en otra ocasión. No se Excelente. puede, pero Se compromete a regresar al axiomático programa. la razón por la que no se puede. Sí, y entonces en este tema que nos ha traído hoy, ¿no? Pues la pregunta es, pues, estas tecnologías en particular, las basadas en grandes modelos de lenguaje, hablemos de ChatGPT, de DeepSeek, de Gemini, de Google, por decir un ejemplo, pues, ¿cómo están cambiando la forma en la que ciertos trabajos se pueden hacer, ¿no? En particular, la parte de los programadores y, por otro lado, las investigaciones, los científicos, ¿no? Que es donde más podemos comentar tú y yo, ¿no? Porque Sí. ambos somos investigadores Y de alguna ambos forma fuimos programadores. Hoy en día ya no podría decir que seamos Pero además tenemos estudiantes que intentan ser programadores. intentan ser programadores. Pero hay otras profesiones que yo creo que también se están viendo en la parte de comunicación. Marilady yo creo que nos puede comentar. ¿Tú utilizas ChatGPT en tu día a día o frecuentemente? Claro, se ha convertido más que en un rival, en una herramienta que te ayuda a optimizar procesos, ¿no? Sobre todo en áreas donde hay bastantes actividades que realizar, puede hacer que sea más óptimo. Y tú trabajas en la parte de comunicación, que es la especialidad de la herramienta, ¿no? Entonces claro. Tú también puedes, aunque la hicieron programadores y la hicieron pensando en programación también, por eso es tan buena programando, pero finalmente es una herramienta de lenguaje, ¿no? Y el lenguaje que es, pues es comunicación, ¿no? Que es justamente tu área, ¿no? Hay un área dentro de la comunicación que es periodismo, que quizás sí se vio afectada, sobre todo el periodismo que le llaman de lata, los enlatados, que sale nuevamente que hoy se conmemora San Valentín, hoy es Día de la Primavera, entonces hay un impacto en las notas que se hacen porque ahora pueden generarse a través de inteligencia artificial. Eso alguien lo tenía que hacer una persona, claro, ¿no? Y ahora lo puede hacer la una máquina. inteligencia artificial. No, incluso pueden utilizar a otras editoriales, acceder a los textos y hacer sus propios resúmenes de lo que está sucediendo de un mismo hecho automáticamente a partir de lo que hay en otras editoriales. Entonces eso es algo que antes tenía que hacer una persona, quizás revisar. Sí. ¿Ya? No sé si se han fijado que sale una noticia en un medio y luego esa es replicada por todos los medios, cambiándole sí. quizás algunas palabras, algo así. Eso hoy con inteligencia artificial, pues en automático sí. Ya se hace. Pero volvamos a los programadores. Yo creo que claro. eso es algo que nos trae acá. Y que ya ha impactado porque escuché la noticia de que, por ejemplo, en Google hubo despidos masivos después de que esta tecnología fuera lanzada. ¿Es correcto? Creo que en Microsoft yo vi la noticia. No sé si en Google, pero yo vi en Microsoft que también sí, en ambas había compañías. recortado el presupuesto dedicado a salarios y entonces se entendió que era por esto, ¿no? Aunque no hubo una declaración de que fueron los programadores como tal, pero en su reporte de empresas, en su reporte trimestral, como se dice allá en Estados Unidos, dijeron se va a gastar menos en la parte de salarios. Entonces dijeron, pues debe ser por esto, ¿no? Bueno, aunque también, nos salimos del tema, pero también tiene que ver con esta parte de que durante la pandemia se contrataron muchos programadores, ¿Por qué? Es verdad. Se contrató muchísimo personal. Sí. Estas empresas crecieron muchísimo en cantidad de personal y ya había que volverlas a estabilizar. Sí, ¿no? es verdad. Entonces eso también es un aspecto, pero También se sale de... ¿Pero por qué crecieron bastante durante este periodo? Porque hubo que crear muchísimos desarrollos nuevos para todo lo que estaba sucediendo el online, teletrabajo. para llevar a cosas que se hacían en casa o que se hacían físicamente en el lugar, pues se llevaron a teletrabajo
ya se llevaron a la parte virtual y hubo que empezar a crear muchas herramientas en ese sentido. Bueno, como dice el doctor Ansel, eso fue por la pandemia. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es desde el punto de vista financierista, aunque como dice él, ya no estamos saliendo, pero subieron sus acciones, entonces tenían más dinero para gastar, invirtieron en programadores para hacer proyectos que, por ejemplo, ahí tenían esperando, y ya después, pues, ya va, ¿no? O sea, ya no bajaron las cotizaciones de las empresas y pues ya hubo que hacer recortes. Entonces esto no es precisamente por la inteligencia No artificial únicamente, no exclusivamente. No exclusivamente. Hay otros factores, pero además de este impacto que quizá tuvo o no, ¿qué otros se han visto en la rama de programación e investigación por parte de la inteligencia generativa? Pues yo creo que el primer impacto está en que ya le puedes pedir a una computadora que te haga programas al menos simples, ¿no? Y ya no tan simples también, ¿no? Entonces, si quieres hacer una página web, pues se lo pides a la compu, ¿no? A estas herramientas. Si necesitas hacer un servicio web, pues también, ¿no? Si necesitas incluso un algoritmo de procesamiento de imágenes que haga algo en particular, se lo pides y también lo hace bastante bien, ¿no? Entonces, ¿y son precisas al momento de generarte un código de programación? Suficientemente precisas. Son suficientemente precisas. Incluso pueden traer consigo buenas prácticas de programación o pero malas no prácticas. Sí. Depende de dónde buenos estilos de programación, buenos estilos de escribir código. Digamos así, ¿no? Pero no son perfectas. Y a veces cometen errores muy triviales también. Sí. Y lo difícil de eso es lo mismo que pasa. Imagínate que tú le digas a una compu, a una calculadora, ¿cuánto es 3 más 3? ¿No? Con la calculadora estás claro de que siempre te va a decir que 6, ¿no? Con estos modelos de lenguaje, el resultado no siempre es 6. A veces podría ser, no estoy hablando de la suma, estoy hablando de hacer un programa, una analogía. Una analogía de algo más complejo. Pues no siempre es 6. Casi siempre es 6, pero no siempre es 6. Entonces, si confiamos ciegamente en lo que nos está dando, pues entonces nuestro programa puede tener un error y eso puede ser catastrófico dependiendo de dónde insertemos nuestro trozo de código generado por estas tecnologías, ¿no? Es lo que notaba precisamente que, y por ello decía que es más como una herramienta que algo que viene a reemplazarnos, porque si se le da un prompt, una indicación, muchas veces tiende a alucinar y parte del texto es verdad, parte del texto lo generó la inteligencia artificial, entonces sí debe haber alguien detrás que esté revisando esa información y que se asegure de que sea verídica, por ejemplo, en la parte de periodismo, pero también en programación, es decir, que ese código funcione. Sí, efectivamente, y hagamos, y es algo que me gusta siempre discutir con Lino, ir a los programadores de hace muchos años que programaban en ensamblador, ¿no? Antes programamos en ensamblador, estamos hablando código de máquina, bien complejo, mover información de un registro a otro, hacer operaciones muy simples, los programas eran muy largos, ¿ya? Y de ahí se pasó a tener un lenguaje de programación a más alto nivel, donde hay estructuras que casi parece que estás escribiendo en lenguaje como el inglés, ¿no? Digo, los ciclos, las condiciones, así, ¿no? Oye, Ansel, pero bueno, ahorita hablando de esto, como estabas diciendo, ok, a veces comete errores ChatGPT, ¿no? Y a lo mejor sabemos qué pasa. Y ahorita estás mencionando, escribimos código, antes era un código en ensamblador que era muy cercano a la electrónica. Después hubo herramientas como las que ahora utilizamos de programación, los lenguajes como Java, que Python. Incluso nos autocompletan. Y a veces se pueden equivocar. Pero aunque no nos autocompleten, lo que pasa es que creo que a ti y a mí no nos tocó, pero seguramente hubo una época en la que los compiladores también cometían errores, ¿no? En las que todavía no eran perfectos. Y a lo mejor no es el momento para hablar de eso, tenemos poco tiempo, pero de hecho quería hablar contigo de algo que me pasó, que estaba haciendo unos experimentos y en una computadora me daba algo y en otra computadora me daba otra cosa y estaba hecho en Python, ¿no? Entonces, y sí estaba raro, ¿no? Entonces,
O sea, a lo que quiero llegar es que sí es cierto, estos modelos generativos como ChatGPT cometen errores, pero las herramientas que teníamos antes también cometen errores, solamente que es más raro que los cometan o ya los tenemos bien identificados, pero va a pasar lo mismo con ChatGPT Yo creo que sí, y lo que pasa es que tenemos que irnos adaptando a las nuevas herramientas. Y así como en su momento programábamos en ensamblador y después saltamos a programar en lenguajes de alto nivel, pues en algún momento vamos a cambiar a programar en un lenguaje de mucho más alto nivel, a programar el lenguaje natural. Entonces, ya le voy a poder decir a ChatGPT con instrucciones claras, quiero que me hagas un programa con un conjunto de especificaciones claras y me dé el resultado. Que me hagas un sitio web, que me hagas una aplicación móvil, tal característica, colores, todo. ¿Y dónde va a estar ahora sí el meollo del asunto? En yo verificar ese código. Pero tú y yo no verificamos el código que generan los compiladores en ensamblador. Lo usamos a ciegas. ¿No crees que pueda llegar el día en el que usemos lo que nos genera ChatGPT a ciegas? Podría ser. Lo que pasa es que en el caso de las instrucciones en ensamblador al código de máquina, pues esencialmente es casi 1 a 1. No hay aleatoriedad, digamos, ahí en ese proceso, ¿no? Entonces es una traducción, es más directo. Yo no estoy de acuerdo en eso. En el caso de ChatGPT hay más. y estos de modelos hay más ruido. Ahora hay mucho más ruido, hay mucha más aleatoriedad hay más factores. en esos modelos. Entonces es más probable incluso que 2 veces te dé códigos diferentes. Pero que a lo mejor hacen lo mismo. Que hacen lo mismo. O quién sabe si cometió un error uno de los dos. Pero los compiladores también generan códigos A mí no me tocó. Yo estaba leyendo justamente el otro día que cuando habilitas las optimizaciones extremas, las optimizaciones que hacen uso de instrucciones sofisticadas en los microprocesadores, de instrucciones vectoriales, matriciales, sí se pueden llegar a equivocar los compiladores o pueden llegar a dar cosas. Entonces, pero es lo mismo, o sea, los usamos ciegamente. Yo creo que ChatGPT también va a llegar el momento. No, ¿sabes qué? No va a llegar el momento. Hay gente que ya lo usa ciegamente. y Marilady nos preguntó esta pregunta. La pregunta de Marilady empezó: ¿qué efectos ha habido? Y creo que ese es uno de los que deberíamos de hablar, tal vez. Sí, uno de los efectos que ha habido efectivamente es que hay personas que lo usan ciegamente, ¿no? Sí, lo usan ciegamente, confían ciegamente. Y lo peor de todo es que cuando no conoces de lo que te está generando, cuando no eres especialista en eso, a veces no tienes la capacidad de evaluar si eso es correcto o no. Pero ese fenómeno ya sucedía antes, desde que se utilizaba Wikipedia ciegamente, sabiendo que era una plataforma que podía editar cualquier persona. Sí, podías copiar y pegar, pero era más fácil que alguien se diera cuenta de que eso lo copiaste y lo pegaste, ¿ya? O era más, tú tenías que hacer algún tipo de razonamiento para utilizar esa información y ponerla, por ejemplo, en presente, en pasado o en futuro, según el contexto en que tú quisieras dar esa información, ¿no? Pero ahora esta herramienta te lo genera de forma automática en el tiempo que tú quieras, en el contexto que tú quieras. Entonces es más difícil el proceso ahora sí de verificación. O sea, tienes que estar, no es que sea difícil, es que tienes que estar preparado para poder verificar si eso es correcto. Y voy a pasar rápidamente, porque si no nos va a dar tiempo, al tema de investigación, ¿no? Que es otro tema tenemos que hablar también de eso. Que es otro tema en el cual estas herramientas Antes de pasar a ese tema, me gustaría saber, ustedes como programadores, bueno, como investigadores que aún programan, ¿cómo han visto que ha impactado esta tecnología en el cómo se programa? Bueno, no tengo la experiencia suficiente, en el sentido, no tengo datos suficientes, porque en mi alrededor no tengo tantos programadores. Ya estoy hablando de verlo personalmente. Pero me refiero a si ha hecho que sea más simple programar, más rápido o... Sí, a mí yo no lo he usado mucho para programar, porque me gusta programar las cosas yo, a la antigua, pero sí el hecho de que hay cosas que son muy obvias, ya, que muy de templates, muy de plantillas, que sí te ahorres ese tiempo, ¿no? El problema no está ahí. El problema es cuando quieres crear algo más complejo
incluso no sabes del tema y no eres capaz ni siquiera de expresarle correctamente las especificaciones. Y tampoco eres capaz de verificar si eso que hizo cumple con las especificaciones que tú le pediste, ¿ya? Y no puedes saber ni siquiera dónde está el error de lo que te está generando, porque como no eres capaz de entender el código en el lenguaje de programación que te generó, ¿ya? Pues no puedes debuguear, no puedes encontrar dónde está el error tú mismo, ¿ya? Por supuesto, va a llegar a algún punto y hay alguna de estas inteligencias artificiales que te permiten también encontrar los errores en tu código y hacer debug y hacer cosas de ese estilo. Bueno, yo sí lo utilizo para programar cosas sencillas, también como mencionaba el doctor Ansel, pedacitos de código breves, pero cosas sofisticadas no, porque no puede hacerlo. O sea, en realidad todavía no está en ese punto en el que, oye, yo tengo todo este proyecto al que necesito hacerle tales modificaciones. No puede, no está a ese nivel todavía. Al igual que en otros campos, vino a facilitar ciertas cosas, pero sí, sigue requiriendo un claro, programador. Todavía, para algunas cosas todavía sí. Y bueno, me supongo que en el área de investigación es similar. Sí, en el área de investigación. Lo que pasa en el área de investigación es que tenemos, en teoría, a personas que hacen una tarea, ¿ya? Y esa tarea, pues ahora con esta herramienta, tratan de ver cómo optimizar sus tiempos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahora antes tú podría ser que necesitaras muchísimo tiempo para leerte un montón de artículos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora tú le podrías decir a esta herramienta, o le puedes decir a esta herramienta, todo este conjunto de artículos resúmemelos, ¿no? O así, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede equivocar, ¿no? Pero te puede dar una idea mejor al tú tener que leerte y gastarte todo el tiempo de leértelos todos, ¿no? Y luego es importante, como esta inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje se han entrenado con datos reales, ya que son artículos científicos, que son fórmulas matemáticas, libros, pues tienen mucho conocimiento que tú como investigador muchas veces no tienes o no tienes fresco, ¿ya? Entonces sí te puede ayudar, ¿ya? Yo recientemente andaba probando, había unas teorías que había escrito en mi libreta, ¿no? Y quería verificar si era posible que me lo generara, ¿no? Porque quería llegar un poquitito más allá. Estaba trabajando con datos categóricos y quería trabajar con datos continuos, ¿no? Y para verificar primero que fuera en la dirección correcta, pues yo le empecé a dar especificaciones y justo lo que yo estuve como 3 o 4 meses tratando de lograr, pues con 2 o 3 interacciones y correcciones que tuve que hacerle porque me di cuenta que algunas cosas estaban mal, logré en 1 hora esa misma cantidad de trabajo, ¿ya? O sea, yo verificando, ¿no? Ya yo sabía que estaba correcto. Y luego cuando me pasé a las variables continuas, pues entonces igual tuve que interactuar varias veces hasta que lo que me estaba generando me hacía sentido con mi conocimiento. Y sí, se equivocó varias veces. Y sí, tuve que verificarlo. Y sí, había cosas que parecía que tenían sentido y cuando intentaba demostrarla me daba cuenta que no. Pero eso mismo le pasa a nuestros estudiantes de licenciatura, a nuestros estudiantes de maestría, a nuestros estudiantes de doctorado. Entonces, y es una opinión muy personal, yo creo que si utilizamos los investigadores a estas herramientas de lenguaje natural, de procesamiento de lenguaje natural, como mismo usamos o como mismo nos apoyan nuestros asistentes de investigación o nuestros estudiantes de doctorado, pues incluso podríamos con menos recursos tener más entes que nos podrían estar ayudando. Sin embargo, así como cuando somos directores de tesis tenemos que hacer las revisiones bien hechas, tenemos que meternos muy dentro de cada una de las demostraciones, de cada una de las ecuaciones, pues igualmente tenemos que hacerlo. Pero nos puede ahorrar un montón de tiempo. Yo quiero hacer como una separación para hacer un poco más de énfasis en lo que menciona el doctor Ansel. Una cosa es que la herramienta esta pueda ayudarnos a escribir, que es una actividad fundamental en la investigación científica. Tenemos que escribir reportes, artículos de investigación, de divulgación, proyectos científicos, de todo eso. Y en eso es muy buena. Es muy buena. Ayudarnos a escribir proyectos, artículos, todo, porque es una cosa de escritura. Y otra cosa muy distinta es que puede hacer hipótesis científicas, que pueda hacer propuestas de soluciones. O sea, una cosa es que escriba párrafos que más o menos tengan sentido y otra que haga una propuesta científica, una hipótesis, preguntas de investigación. Y eso es algo que se suponía que no podía hacer porque era una especie de perico mecánico, ¿no? Y ahora parece que sí ya está creando cosas nuevas, ¿no? Entonces,
es extraordinario. Y ahorita tú ya lo mencionaste, y otros equipos de investigación ya también han reportado que han visto cosas parecidas, entonces es muy sorprendente. Entonces quiero hacer nada más esa diferencia, ¿no? De que es más generativa de lo que creíamos. Creo que este programa nos ha dejado más preguntas que respuestas y que sin duda podríamos abrir más espacios para seguir discutiendo este tema. Por ahora hemos llegado al final, no hay conclusiones porque tenemos diferentes puntos de vista. Yo sí coincido con que viene a optimizar el trabajo, hacerlo más fácil, de momento no a reemplazar, pero sí hacer el trabajo más fácil. Y si en algún momento pues llega a reemplazarnos, pues es el fin de la tecnología, ¿no? Hacer la vida humana más sencilla y que pues nosotros como seres humanos podamos dedicarnos a otras áreas. El problema es cómo desde la parte económica se va a afrontar esto. Y lo dejaríamos para otro episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, María. Igualmente, MacLady. Bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado aquí en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.